Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego, en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó el demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es sencillo y a la vez más complicado de lo que puede parecer. Es esta escena donde este hombre se acerca a Jesús, se pone de rodillas ante él y le pide esto del: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático, sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego, en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Y Jesús responde a esto con una frase muy dura y que a veces cuesta un poco de entender qué quiere decir aquí Jesús. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y aquí es como si Jesús en un momento pues mostrase lo que hay dentro del corazón de Jesús cuando ve ciertas acciones de los hombres. Y estas acciones de los hombres son muy claras. Cuando lo único que les interesa de Dios es su propio beneficio, pero que de Dios no les importa nada. Quieren que Dios esté a su servicio, pero no aceptan el amor de Dios ni tienen fe. Por eso les habla de esta generación incrédula y perversa. Y esto vale para la nuestra, no es solo para aquella época. ¿Cuántas veces vemos mucha gente que, incluso cristianos, que se confiesan y tal, pero dices: ¿te confiesas otra vez de lo mismo? ¿Dónde está tu fe? La fe mueve montañas. La fe y el sacramento hace cambiar el corazón de la gente, pero cuando la gente se deja. Claro, si tú no te dejas tocar por Dios, si interpretas los sacramentos, como decía muy bien el Papa Francisco, si tú crees que el sacramento es simplemente para usarlo como una lavadora, me he ensuciado, vuelvo a limpiarme para volverme a ensuciar. Claro, los vestidos se ensucian y hay que limpiarlos otra vez, faltaría más. Pero el alma hay que luchar para mantenerla limpia. Claro que si caemos y la confesión frecuente y es cosa buena y santa, faltaría más. Pero del pecado grave no tenemos derecho a caer. Y si caemos nos confesamos bien, pero la fe, si se vive, nos lleva a no caer. Lo decía muy bien Santo Tomás de Aquino, que decía: para no pecar gravemente todos tenemos la gracia suficiente. Para los pecados leves es mucho más difícil no caer, pero en los pecados graves nadie tiene excusa para decir: bueno, es que, no, nada de es que. Y así todo caemos muy bien, nos confesamos, pero hemos de pedir a Dios la gracia y hemos de luchar cada uno de nosotros para vivir bien siempre ante Dios. ¿Y qué nos falta? Nos falta fe. Por vuestra poca fe no podemos curar nuestros pecados. Por nuestra poca fe no podemos hacer que la gracia de Dios vaya adelante tantas veces.
En verdad os digo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate allí desde allí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os es imposible. Claro, aquí Jesús nos hace ver que nuestra fe es mínima, no es ni como el grano de mostaza. Por eso hemos de pedir al Señor siempre más fe. Hemos de aprender a vivir de la fe, hemos de creer en Él. Hemos de darnos cuenta de que nos falta mucho a todos para poder llegar a la fe que el Señor quiere, pero confiamos en Él, le pedimos insistentemente el perdón, la gracia, para vivir desde la fe y poder seguir la voluntad de nuestro Señor.